que igual con mi hermano Justo tratamos de compartir la palabra de Dios por las redes sociales. Entonces, por medio de donde usted y yo tengamos disponible compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, hay que hacerlo. Amén. Damos gracias a Dios por estar una vez más en su casa y para hablar de la palabra de Dios y con la ayuda del Señor. En esta preciosa noche, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar y a meditar en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra, del rema que hay en la sustancia de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Voy a pedirles que vayamos a la primera carta por el apóstol Pedro. Primera carta por el apóstol Pedro, capítulo 2. Y cuando usted tenga la cita lista, si anda su Biblia, puede decir amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y a la letra dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Amén. Puede tomar su lugar. Otra versión de la palabra de Dios en lenguaje actual nos dice que la palabra detracciones, y se los leo lo que dice la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, la misma cita que leímos: por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. La palabra detracción entonces puede tener un sinónimo, a lo que es mejor dicho, es un chisme. Vamos a reflexionar en esta porción de la palabra de Dios, y sin antes no pasar por alto, y quisiera mencionarle una breve reflexión acerca de dos hombres que estaban al pie de una gran montaña o de un gran monte. Uno de ellos empezó a quejarse y decía: esa montaña la creó el diablo. Y empezó en su queja a decir: esa montaña la creó el diablo porque alrededor no se puede pasar por la maleza, por el montón de monte que hay alrededor. Al lado de aquella montaña había un valle, pero aquel hombre empezó a quejarse y a decir: esa montaña la creó el diablo. Ese fue el primer hombre, aquel que se quejó y a decir que esa montaña la había creado el diablo. El otro hombre dijo: en cierto aspecto yo te doy la razón, pero esa montaña no la creó el diablo. Es cierto que esa montaña está llena de monte y es difícil pasar, pero esa montaña la creó Dios, dijo aquel otro hombre. Aquel hombre quejándose dijo: yo mejor me voy de aquí, yo no puedo estar acá. Pero el otro hombre en su espíritu sentía, y el Espíritu le guiaba a que debía subir aquella montaña. Y cuando aquel hombre empezó a subir la montaña, el camino estaba lleno de piedra, de mucha maleza y de mucho monte, pero aquel hombre sentía una fuerte voz dentro de su interior para subir la montaña. Con ayuda de un pequeño palo empezó a escalar la montaña. Casi declinaba y se echaba para atrás porque mientras él escalaba la maleza estaba y se le hacía muy difícil escalar la montaña. Pero en aquel entonces, ayudándose con ese bastón, empezó a subir hasta que llegó a la cima de la montaña. Y cuando aquel hombre subió la montaña,
empezó a ver todo el valle que estaba a sus pies y parecía que aquel valle que estaba alrededor de la montaña estaba postrado a tus pies. Tanto fue la emoción de aquel hombre que cuando estaba en la cumbre de la montaña, al parecer este hombre parecía ver hasta el fin del mundo, pero llegó con una actitud. De igual forma, la palabra de Dios nosotros la debemos de tomar de la manera más positiva y de la actitud más conveniente, porque así como muchos, por ejemplo, le menciono, muchos mencionan que cuando hay que estudiar el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ahí no te metas, ahí mejor tenerle miedo, porque ahí es un enredo y esto y lo otro. Pero el que quiere subir la montaña y estar en la cima va a ver lo que Dios quiere mostrar a través de su palabra. Y de igual forma esto aplica de que cómo nosotros recibimos la palabra de Dios para nuestra vida. Y esta palabra que el apóstol Pedro ha mencionado en el capítulo 2 nos menciona que debemos de apartarnos de estas cosas y una de ellas de toda malicia. La palabra malicia pues viene siendo la derivación de lo que es la maldad. Y la maldad es todo lo malo, todo lo que se contrapone o todo lo opuesto a lo bueno. Sabemos que existe lo bueno y que existe lo malo, pero está en nuestras manos si nosotros escogemos lo bueno o escogemos lo malo. Y el apóstol nos está exhortando, le exhorta a la iglesia primitiva que se aparten de toda malicia, pero también nos dice a la iglesia actual, a nosotros mismos, a usted y a mí, que nos apartemos de la malicia. Posteriormente, él menciona de todo engaño. La palabra engaño está formada con una palabra de raíces que significa mentir o pasar por alto una verdad. Cuando entonces nosotros engañamos, estamos pasando por alto una verdad. Entonces también nosotros pasamos por alto la verdad que es la palabra de Dios. Y la palabra nos habla fuertemente que el que miente no va a entrar al reino de los cielos. También nos exhorta el apóstol y nos menciona acerca de la palabra hipocresía, la cual viene y está formada, que significa un fingimiento de nuestras cualidades y opiniones. Esto significa como la composición de la palabra hipo, que es dentro de o debajo de, y la palabra que es lo que es separar y decidir. ¿Qué quiere decir? Que separamos nuestra realidad o nuestra verdad o nuestra verdadera persona para poner algo que es con fingimiento. Por eso entonces significa que cuando el apóstol dice apartémonos de toda hipocresía, es decir, apartémonos de lo que hemos dividido en nuestra persona, es decir, apartemos la persona falsa que nosotros llevamos o manifestamos muchas veces. También nos exhorta que nos apartemos acerca de la envidia. Ahora, la palabra envidia, dice el diccionario que viene de invidere, que significa poner en alto y poner como pisotear. Por eso usted ve que hay muchas personas que se le manifiesta un espíritu de envidia, el cual el envidioso lo que hace es cuando se manifiesta, si alguien está prosperando, si alguien está avanzando, lo que el envidioso trata de hacer es como pisotear, es decir, se pone encima de. Y también viene de mirar, y lo que es entonces ponerse encima y mirar lo que el otro está haciendo. Por eso el envidioso, ya muchas expresiones dice, está encima y viendo de que el otro hace.
pero su contaminación y su envidia lo mata por dentro. También el apóstol nos está exhortando a que nos apartemos de todas las detracciones, y ya los leíamos en las dos versiones diferentes. Detracciones igual a chisme, y posiblemente viene del griego que lo derivaba un pastor, que significa del griego posiblemente shiksei, que significa rajar o partir en dos. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros vemos manifestación de este espíritu, es que se separa o se parte en dos una versión o comentario dada. Por eso es que cuando surge algo, es que nosotros no debemos, ya decía alguien, partirnos a la primera. Entonces el apóstol nos exhorta fuertemente a apartarnos de todas distracciones. Lo más interesante es que el apóstol posteriormente nos exhorta y nos habla muy fuerte y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Posteriormente menciona y dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sabemos que el apóstol Pedro fue escogido y se le llamó piedra, se llamaba Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué o en qué fundamento nosotros o en qué piedra estamos fundamentados? Hay veces, mis queridos, que nosotros, y me incluyo en el globo, porque sinceramente muchas veces nosotros caemos en estas exhortaciones que el apóstol nos está exhortando y diciendo que no caigamos o que no estemos dentro de ellas en una manifestación. Pero debemos desear como niños recién nacidos, dice el apóstol, la leche no adulterada, para que podamos crecer, para que podamos apartarnos. Posteriormente los menciona que como piedras vivas, porque nosotros vamos a hacer un fundamento para edificar a alguien más. Pero déjeme decirle de que alguien se va a edificar con lo que nosotros y usted es, si nosotros realmente estamos deseando la palabra no adulterada. Pero si nosotros nos apartamos a la derecha, si nos apartamos a la siniestra y no nos mantenemos rectos en la palabra de Dios, entonces puede venir un espíritu de estos que exhortaba el apóstol. Puede venir que caigamos en chisme, que caigamos en hipocresía, que caigamos en maldad, que caigamos en envidia. Y Cristo a través de sus siervos nos decía y nos exhortaba que nos apartáramos si es que ya hemos caído. Pero hay que estar alerta, deseando la leche no adulterada, para que podamos crecer, porque cuando hay ciertas manifestaciones de esta, seguramente nosotros no vamos a crecer. Entonces en el verso 6 del mismo capítulo 2 nos dice: por lo cual también contiene la escritura. Y aquí Pongoción menciona posteriormente la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. En la antigüedad, en las construcciones, siempre se ponía una piedra triangular que era la que determinaba el fundamento o la que agolpaba la fortaleza de esa construcción. Hoy la fortaleza de nuestra vida, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no caer en estas cuestiones o en esto que el apóstol Pedro nos exhortaba. De tal forma que, mis queridos hermanos, la exhortación para nosotros es que si nosotros hemos caído, porque humanamente, y yo la vez pasada le mencionaba, hermano Agustín, que nosotros no somos santos ni ángeles para estar perfectos en esta tierra. ¿Quién es ese que no ha caído en hipocresía?
Creo que todos. ¿Quién es ese que no ha mentido? Creo que todos. ¿Quién es ese que no ha envidiado a su hermano o a su prójimo? Creo que todos. ¿Quién es ese que no ha manifestado alguna de estas cosas? Sinceramente, si usted no lo ha hecho, gloria a Dios para que con su ala vuele hacia los cielos, porque todos hemos caído alguna vez en una de estas formas. Y esto no quiere decir o amedrentar su espíritu, sino para exhortarlos positivamente a cada uno de nosotros, que si hemos caído, que la misericordia de Dios los tiene a cada uno de nosotros acá. Que si hemos mentido alguna vez, algunos dicen mentira piadosa, pero es que mentira es mentira. Mentira es mentir, y si hemos caído de una u otra forma, la misericordia de Dios por medio de Jesucristo es la que nos ha sustentado. Por eso, mis amados hermanos, la palabra exhortadora en esta preciosa noche es que cuidemos no caer en ninguna de estas cosas. El apóstol dice que decíamos la palabra de Dios no adulterada. Hay mucha gente que se está levantando con un espíritu de envidia, hablando inclusivemente de la palabra de Dios. Hoy casualmente en la mañana alguien me decía: ¿cuándo vas a llegar a tal lugar? Y yo le dije: cuando me den permiso, le digo, porque me estaban como invitando a un lugar, y yo le dije: cuando me den permiso en mi iglesia, porque uno, le digo, tiene que andar ordenadamente, uno tiene que andar bien. Y quiero decirle que hay gente que se está levantando con un espíritu al parecer de engaño, pregonando la palabra de Dios, pero realmente hay algo raro ahí. Dice la Biblia misma que nosotros debemos de escudriñar y analizar los espíritus. Y dice la Biblia que nosotros debemos de escuchar, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay leche adulterada que mucha gente está hablando. Es como cuando a usted le ofrecen un alimento que se ve muy delicioso y muy bonito, pero a la instantánea, cuando usted se lo come, le da un malestar estomacal. Por eso es que cualquier alimento que pueda venir de cualquier persona, ya sea que posee un espíritu de envidia, de engaño, y es algo adulterado que le puede dar a usted. Por eso usted tiene que fundamentarse, como lo dijo el apóstol Pedro, en la piedra que es nuestro Señor Jesucristo, para cuidarnos y no caer en ninguna de estas. Y gloria a Dios, si usted no ha caído, sígase cuidando para que pueda ser también una piedra que fundamente a muchos que también le van a dar la gloria a Dios. Porque hay muchos que hablan bonito y hablan mucho, pero sus acciones y conducta dan mucho que entender. Mis queridos, esa es la exhortación. Esperemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayude y nos motive a no caer en esto, y que si estamos cerca o usted ve a alguien que anda como medio variando ahí, lo ayude con el espíritu de sabiduría y mansedumbre para que él no caiga y usted pueda jalarlo de la arena a la roca que es nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria son para Dios. Dejo aquí a quien compete, quien despide.